Continuamos. Vamos entonces a ver qué es una tradición dentro de la iglesia. Estamos desarrollando el tema, la oración, vida devocional. Vamos a la clase número 4. La tradición es todo aquello, oiga, que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia. Y a su vez levanta, oiga, argumentos, porque no hay fundamentos, ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo, oiga, una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Y de esto tenemos que tener cuidado nosotros los líderes. En la iglesia reina mucho la, oiga, ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da como producto de una eisegesis, que es el darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. Dichas creencias dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. Nunca, oiga, un creyente tendrá respuesta de Dios ante sus oraciones cuando están fundamentadas en la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía y la falsa doctrina. Nunca. Porque si Dios le respondiera a Octaviano una oración basado en mi capricho, pasiones, gustos y deseos, va a malformarle el carácter a Octaviano Torres. Y entonces, como Dios se lo hizo a Octaviano Torres le va a enseñar a Pedro que así como Dios me respondió a mí, fuera de la Biblia, en mis caprichos, en mi pecado, en mi vagancia, entonces Dios tiene que responderle a Pedro también. Entonces, por esa razón, Dios no va a responder oraciones cuando nosotros estamos basados en tradiciones, en paradigmas, en ideologías, en posiciones meramente humanas, señoras y señores. Tiempo, lugar y postura de la oración. Oiga, en la mayoría de los casos, los oradores, usted y yo, se han ocupado del tiempo, es decir, cuántas horas yo tengo que orar para que Dios pueda responder. Y si yo no oro tantas horas, no oré nada. Lugar, es decir, el sitio. Y posturas, que hay 7. ¿Cuáles son esas 7 posturas de oración? De rodillas, una. Acostado por completo en el piso, otra. De rodillas pero tirado con esto, con los codos en el suelo. 3. Acostado boca arriba. 4. Acostado de ladito. 5. Sentado como estoy aquí. 6. Y de pie. 7 posturas de oración. 7 posturas para hacer una oración. Ahora, lo importante es la postura o la oración. Es más, lo importante ni siquiera es la oración, sino al ser que le estamos orando. No deja de ser importante la postura, no deja de ser importante la oración, pero lo verdaderamente importante es al ser, conocer al sujeto, al individuo. Que yo esté orando no en mis caprichos, mis gustos, pasiones y deseos, sino en su voluntad, en lo que Él quiere hacer en mí. Entonces, lugar y posturas de la oración, lo cual, ante la presencia de Dios, no es de mucha importancia. Analicemos estos factores por separado. Tiempo. No es el tiempo de la oración lo que Dios toma en cuenta. Es lo absoluto. En lo absoluto. Podemos pasar, oiga, toda una noche orando, pero si la oración no se hace en ciencia,
con el entendimiento, en línea con los pensamientos de Dios, hemos perdido la oración. La oración más corta registrada en las Escrituras resucitó a un muerto, pero se hizo en ciencia, en el conocimiento de Dios. Esta oración trata de la resurrección de Lázaro. Juan 11, 41 al 42. ¿Cuál fue la oración? Lázaro, ven fuera. No estoy en contra que pases toda la noche orando, pero mide las palabras que le expresas a Dios. No en oración, a Dios, perdón, en oración. Eso es más importante. Él se interesa más en el contenido de la oración que en el tiempo de ella. Déjeme contarle mis principios, mis comienzos en algunos lugares, en algunos sitios orando. Cadenas de oraciones de 24 horas. Octaviano Torres agarraba, por decir algo, las 10 de la noche o las 9 de la noche. Entonces se tiraba de rodilla y cuando ya tenía, 20, 30 minutos de estar orando con Dios, ya parece que le había dicho a Dios todo lo que él conocía, lo que él sabía. Entonces comenzaba Octaviano Torres a mirar el reloj. Todavía me faltaban ya 20 minutos, me faltan 40. Entonces comenzaba, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Alabado sea tu nombre, Señor, toda la gloria es tuya. Y comenzaba a decir, perdón, ahí yo estaba orando. Pero como a mí me enseñaron fue postura. Entonces me ponía de una rodilla, me ponía de la otra, me dolía esto, me dolía el otro. Entonces la oración pasaba a ser para mí como una tortura. ¿Por qué razón? Por falta de conocer al sujeto de la oración. Porque también había hecho de la oración un monólogo. Es decir, yo solamente hablaba. No había un momento de meditar. No había un momento de esperar que Dios me ministrara algo por su espíritu. Entonces, esto lleva a que muchos, entonces, en vez de acercarse cada vez más a Dios en oración, le tengan miedo a lo que es orar. Otro caso, algunos de nosotros, yo gracias a Dios nunca lo hice, nunca lo he hecho y ya creo que a esta altura de la vida nunca lo haré. Cuando un hijo de nosotros como cristianos comete una falta, un error o algo, de castigo vas a leer 5 capítulos de la Biblia o te vas a hincar una hora de oración a orar. Es decir, catolicismo romano. Llegábamos donde el cura, señor cura, pequé, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Bueno, va y dice la rodilla a San Antonio, 40 Padres Nuestros, luego va a San José y le reza tanto, y luego va donde María y le reza 500 Ave María. No es lo mismo, pero de otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, cuando tú castigas a un hijo tuyo poniéndolo a orar a juro, ¿qué resultado vamos a tener? Que los muchachos cuando se hable de oración les dé rabia y no quieran orar. De castigo tienes que ir para el culto. Los inconversos en lo contrario. De castigo usted no va para el culto. Los muchachitos lloran porque quieren ir. Pero entonces nosotros lo hacemos al revés. Entonces, aquellos que quieren venir no los dejan venir. Y estos que no quieren ir los tenemos que llevar a juro, ¿no? Hay un predicador que él dice que una vez que le dijo a la mamá, mamá, quiero decirle algo, mamá. Ajá, ¿qué? No quiero ir para el culto hoy. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Y entonces, mamá, no voy para el culto hoy. No, hoy va para el culto sin ganas. Pero va. Hoy va, pero sin ganas, pero va. Qué disciplina, ¿no? Muchachos adolescentes. Ahora, lo otro que hay que entender es que el tiempo y la intensidad de la oración la determina el llamado, la visión y la misión que se ha recibido de Dios. Es decir, el peso en la responsabilidad que se tenga en estos 3 factores que determinan la voluntad de Dios en un individuo es lo que mide la intención
de la oración en todos los sentidos. Señor, hoy yo no quiero orar, pero por causa del llamado que tienes, Pedro, por causa de las dificultades y los problemas por los cuales estás pasando, Pedro, entonces nos ponemos a orar sin ganas. Pero oramos, pero estudiamos porque necesitamos aprender, porque ya hay muchos que nos han tirado en cara lo poco que sabemos y entonces necesitamos aprender un poco más. Nos esforzamos a estudiar porque ya muchos nos han tirado en cara que no tenemos la certificación. Tenemos ciertos conocimientos, pero no hay certificación. Y para yo obtener una certificación, ¿qué tengo que hacer? Estudiar en una institución que me pueda certificar, aunque sin ganas, pero estudio. ¿Saben a qué se fueron? Eso no es aquí, eso es en otro lado. Ahora, digo como uno que dijo por ahí, yo no lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Ahora, por esta causa, los discípulos se quedaron dormidos en el momento que Jesús les pidió que se mantuvieran en oración al pie del monte de los olivos, porque la responsabilidad y el destino del universo descansaba en el llamado, la visión y la misión que Jesús había recibido de Dios. Por esto debemos ser muy cuidadosos de exigirle, pastores, exigir intensas oraciones a quienes no tienen ni entienden el peso y la responsabilidad que conlleva ser representante del reino de Dios. El lugar, no existe, señoras y señores, un lugar específico para que la oración sea más efectiva. Donde tú estés, si la oración cumple con los principios, será escuchada y contestada por Dios. Jonás oró en el vientre del pez. Fue escuchada su oración. Jesús dijo a la samaritana que para Dios no hay un lugar específico para la adoración, porque Dios busca algo más que eso. Es el mismo principio que se da en la oración. No es el lugar lo que Dios toma en cuenta, sino el motivo, contenido y la disposición que tengas para hacerlo. No hagamos de un púlpito acá un lugar de preferencia para la oración, tomando la creencia religiosa y pagana, que desde ese lugar Dios oye más la oración. De esa forma lo establecieron, hicieron de ellos una creencia. Los abdonitas, descendientes de Abdón, sacerdote de Baal, dios de los ninivitas. El pensar y creer que desde el púlpito Dios nos oye más o que la oración es más efectiva es abdodismo y paganismo, y a su vez es ignorar la omnipresencia de Dios y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Postura, independientemente cómo nos pongamos y dónde estemos, esto no determina el valor de la oración, sea que estemos de pie, de rodilla, acostado, sentado, que estemos en el campo, en el monte, la playa, el baño, en el cuarto. Por igual, Dios nos escucha. La Biblia dice que Jesús, puesto en pie y mirando al cielo, oraba. No descartamos que se diera un momento en que se postró y buscaba lugar solo para hacerlo, pero no hizo de una postura y un lugar un patrón, ni un mandamiento para la oración. Pregunto yo, en el Antiguo Testamento los profetas usaron y colocaron piedras para hacer altares en varios sitios, ¿verdad que sí? Sí, usted lo ha visto, yo también lo he visto en la lectura, ¿no? En lo físico no, yo sé que usted tampoco, pero pregunto, ¿Jesús lo hizo? Muéstreme un altar que Jesús haya hecho en algún lugar. ¿Por qué razón? Jesús fue el individuo que trajo la transición, en el cual ya la ley estaba llegando a su objetivo y a su final. Y entonces ahora el altar
que venía a establecerse y en el cual se debería entonces ahora levantar los sacrificios, es ese y es este, el altar, del cual Romanos 12:1 dice, ¿cómo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pregunto, ¿las piedras son vivas? Sí, en su hábitat, pero no son vivas como nosotros porque no tienen alma y espíritu. En sacrificio santo, las piedras no pueden ser pecadoras. Nosotros sí podemos pecar, pero ya no somos pecadores, podemos pecar. Sacrificio santo, vivo, para que sea agradable a Dios. Entonces, el altar que ahora tenemos que elegir, presentar, no es este. Amén. Es este. Ahora, ¿ese es el que usted está presentando? No sé. No hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la oración. No. Perdón. Hay dos cosas que Dios toma en cuenta en la oración. Lo primero es el contenido de la oración. El contenido es tan importante que a Dios le dice más un silencio que 1000 palabras sin sentido. El contenido tiene que ver con lo que le dices a Dios. Para Él no cuenta cuánto le dice, oiga, sino lo que le dice. Por eso es que nuestra oración debe ser en ciencia por el entendimiento que esté ajustado a la voluntad y al carácter de Dios, que no rompa con su designio. El mantener una vida de oración nos lleva a conocer, oiga, los propósitos de Dios, familiarizarnos con su voluntad. Y en esto está la ventaja de hacer de la oración un estilo de vida. En cada momento de oración que tengamos, obtendremos nuestras experiencias, llevándonos a conocer en detalle el propósito de Dios para nuestra vida. El orar es una de las formas y el medio que tenemos para formar un carácter en la oración, acorde a su voluntad. Mientras más oremos, más iremos conociendo su voluntad. Y mientras más conozcamos su voluntad, más motivo tendremos para orar. De allí la importancia, el conocer lo que implica el orar en ciencia. La oración en ciencia es la que se hace en el entendimiento de Dios en relación a su naturaleza, propiedades, sus obras, virtudes, conociendo nuestra posición en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. Nuestros beneficios en la herencia que tenemos como herederos, nuestras bendiciones y legado, conociendo todas estas verdades, tendremos fundamentos sólidos para orar en línea en el agrado de Dios. Lo segundo que Dios toma en cuenta en la oración es el motivo. En cuanto al motivo, este debe ser correcto. ¿Por qué oramos y para qué lo hacemos? Santiago nos da una exhortación con el fin de que corrijamos o tengamos cuidado con el motivo en el momento en el momento de demandar nuestros derechos y no tener motivos equivocados al hacerlo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no pedís y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto está en Santiago 4, 2 y 3. Nunca te olvides que Dios suple nuestras necesidades o demandas.
no nuestros caprichos, ni nuestras vanidades. Cuando oremos debemos tomar en cuenta, oiga, que lo primero que tiene que salir beneficiado es el reino, lo demás es añadidura. Nunca debemos quitar a Dios del primer lugar. Él es el centro de todas las cosas. Cuando demandamos pensando en nosotros y no en el reino, nuestra prioridad es equivocada y por ende el motivo no es correcto. Y por esta causa cercenamos la posibilidad de recibir las cosas de Dios. Jesús dijo que el reino es lo primero. Ocúpate del reino y Dios se ocupará de ti. Tú eres parte del reino. Como dice Mateo 6:33, a ver si alguien lo recuerda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, señoras y señores. En conclusión, puedes dedicarle todo el tiempo a la oración, estar en el mejor lugar, buscar la mejor posición, pero si la oración no se hace en ciencia, en el conocimiento de Dios, y si no se llevan buenos motivos para Dios, no cuenta todo lo que tú estés orando y estés diciendo y haciendo. La oración como un medio para alcanzar un fin. La oración es un elemento que funciona como un medio para alcanzar un fin. Por esta causa debemos estar en claro que la oración intrínsecamente no tiene poder. El poder está en Dios, no en la oración. Hay quienes han hecho de la oración la fuente del poder y le quitan a Dios su lugar. Debemos tener presente que a través de la oración, en ciencia, en el conocimiento de Dios, desato el poder. Por esto decimos que la oración es un medio para alcanzar un fin. El medio es su función. ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? Y el fin es desatar el poder. Pero el poder, no está en la oración. El poder está en Dios. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Cuando hacemos de la oración la fuente, del poder, nunca veremos resultados de ella. La razón está en que si Dios contesta la oración bajo esa creencia, estaría acreditando en ti una falsa doctrina, dándote una mala y errada formación, corriendo el riesgo de que puedas formar a otros en una supuesta verdad al ver resultados en la forma como lo estás haciendo. Lo otro es que la oración no es un unciómetro, algo que sirve para medir la unción en una persona. Esto lo decimos por el tipo de creyentes que se creen espirituales por lo mucho que oran. Y en este caso se cambian los valores. Yo no soy espiritual por lo mucho que oro. Yo oro porque entiendo las cosas del espíritu. Lo que la gente no entiende es que la mayoría de los cristianos hacen oraciones totalmente en la carne, mostrando su carnalidad. Cuando me dirijo a Dios con oraciones llenas de temor, incredulidad, afanado, preocupado, desesperado, angustiado, sin esperanza, en impotencia, con baja estima, estoy dando indicios de ser una persona almática. Por lo consiguiente, me lleva a hacer
oraciones que dependen de los sentidos, pero al contrario, cuando un hombre entiende las cosas del Espíritu, sus oraciones serán y netamente espirituales. Tome en cuenta que la condición de un hombre no depende de la oración. Oiga, la oración depende de la condición del hombre. Es decir, lo que le da sentido a la oración es la formación del carácter de un hombre, ajustado a la palabra. Mas un hombre nunca formará su carácter por la oración, señoras y señores. Cuando hablamos del carácter ajustado a Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien capta eso? Cuando hablamos de un hombre con el carácter ajustado a Dios, ¿a qué nos referimos? A un hombre que viva en el espíritu. Y un hombre o una mujer que vive en el espíritu es un hombre o una mujer que vive en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo no estoy ajustado a estas 9 características, yo no soy un hombre espiritual. Si tú como mujer no estás, puedes orar mucho, pero si estas 9 características no se ven en ti, no eres espiritual nada. Porque el carácter del espíritu tiene que ver con estas 9 manifestaciones, no con el tiempo que tú hagas y vivas de oración. Seguimos avanzando. Lo que la gente no entiende es que la mayoría de los cristianos hacen oraciones totalmente en la carne. ¿Sí? Toma en cuenta que la oración, que la condición de un hombre no depende de la oración. Oiga, la oración depende de la condición del hombre. O creo que por aquí pasamos. No descarto que el carácter de un hombre en algunas áreas se pueda formar, oiga, al ver los resultados que se dan en la respuesta a la oración. En este caso, lo que formaría el carácter en él parte sería el resultado de una oración en ciencia, en el conocimiento de la palabra, dejando experiencia y testimonio en la vida de los hombres. Pero es totalmente diferente decir que la oración en sí, sin la intervención de la palabra, forma el carácter de los hombres. El otro caso es que la oración no produce santidad. Oiga, el Espíritu Santo te puede inspirar, oiga, e instar a que lleves una vida de santidad. Y a través de la oración yo puedo expresar mi deseo, pero no es a través de la oración que puedo alcanzar la santidad. La santidad se logra por el conocimiento de las palabras y el sentimiento y el sometimiento a ella. Es decir, ni siquiera por el conocimiento de la palabra yo adquiero santidad. La santidad es algo que tiene que ver con yo conocer para someterme. Porque si yo conozco y no me someto, ¿tendré santidad? No. Eso es como que me pusieron aquí en la mesa un bistec, un poco de cambures sancochados bien chévere, un poco de cosas más ahí y yo lo tengo aquí. Si yo no agarro y me como eso, ¿eso alimentará mi cuerpo? No. Lo puedo oler, lo puedo tocar, me lo puedo pasar por el cuerpo, pero si no como, compañero, ahora si lo como y lo vomito, ¿de qué me sirve, Pedro? Tampoco sirve de nada. Entonces me lo tengo que comer y tengo que dejar que eso sea digerido. Entonces, ¿de qué vale conocer? ¿De qué vale tener conocimiento? Y no someterme al conocimiento. De nada. Entonces, conocemos, nos sometemos, entonces alcanzamos santidad. Amén. Ahora, es la vivencia, ¿sí?
la palabra y el sometimiento a ella. No descarto que por causa de los resultados y la vivencia que se da por la respuesta a la oración, eso te inspire y te motive a vivir en santidad. Pero no debemos olvidar que la santidad se da como resultado de conocer y someterse a los mandamientos de Dios que están registrados en su palabra. La inspiración y la motivación a la santidad es una cosa, vivir en santidad es otra. El caminar en santidad depende del conocimiento y el sometimiento a la palabra. Jesús dijo, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. El rey David expresó lo mismo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Ahora, el rey David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y con qué limpiará el viejo su camino? Con lo mismo, porque no hay otro. Ahora, en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Ahora, ¿cómo yo guardo lo que no conozco, lo que no tengo, lo que no he recibido? ¿Puede usted guardar algo que no tiene, que no conoce, que no lo ha recibido? No. Entonces, de la única manera que usted guarde algo es que primero lo conozca, lo acepte y entonces lo pueda guardar. Y el guardar aquí no tiene que ver con ponerlo allá en el escaparate, guardarlo en la alacena o en el cajón. No, tiene que ver con meterlo aquí y sacarlo por aquí en fe. Amén. Los tipos de oración. Cuando hacemos mención de los tipos de oración, nos referimos al conjunto de las diferentes oraciones que se clasifican por sus características propias. Pasemos a definir cada una de ellas. La oración íntima con Dios. Esa es una. Quiero compartir con usted un campo relacionado a la oración y que es de suma importancia, que a menudo lo visitemos. De esto depende el que podamos pasar a otros campos de oración. Es decir, de este tipo de oración depende las demás oraciones. ¿Cuál? La oración íntima con Dios. Para mayor comprensión voy a darle una explicación al sentido de lo que quisieron transmitir los emisores en tres pasajes diferentes, pero que tienen un denominador común. Analicemos los dichos por el rey David en el conocimiento de los salmos, en el comienzo, de los salmos 91. ¿Sí? El que habita, oiga, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. El que habita, no el que visita. Pregunto yo, cuando nosotros nos levantamos en clamor y en oración el 6 de diciembre, porque el 4 de diciembre creo que es, porque el 5 es el día de Santa Bárbara, ya no sé cuál es esa. ¿Cuál era el día de Santa Bárbara que tú cuidabas, Pedro? No sabes eso tampoco. Por decir algo, cuando tú te levantas en oración y clamor el 4 de diciembre, porque el 5 es el día de Santa Bárbara, o cuando te levantas en oración y en ayuno el 13 de octubre, porque el 12 están los santeros y está la gente de María Leonza allá haciendo algo, ¿tú estás visitando o habitabas en todo el año? Es decir, en todo el año no oraste ni ayunaste por eso, pero lo haces ese día. ¿Estás visitando o estás habitando? En el mundo católico dicen
que después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Y la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando escucha el trueno. Asimismo, hacen algunos evangelios. Se acuerdan de orar, de buscar a Dios cuando tienen mero lío, mero problema. Entonces, eso no es habitar. ¿Habitar es qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este pasaje estudiaremos dos términos que le dan luz a lo que quiso transmitir David en su pensamiento. Dichos términos son habitar y morar. En su conjunción verbal, morará. El término habitar del hebreo en este pasaje es una expresión que en su más amplio sentido indica lo frecuentativo, es estar en un lugar de manera reiterada, es estar en un territorio el cual has hecho de él tu habitación. Es relativo a lo habitual, no a lo ocasional o fortuito. Es efímero. El término morará que aparece en el pasaje indica estar bajo el cuidado, el refugio, la protección de quien ha hecho y ha tomado en cuenta como tu única habitación absoluta. El mayor sentido en el pensamiento de David es hacernos entender lo significativo que es el tener al Altísimo como nuestra cobertura para estar bajo su cuidado. El término habitar está en total contraste con el visitar. Visitar indica el acto de venir a una habitación en forma casual, fortuita, ocasional, oportunista. Es relativo al visitante en contraste al morador. La mayoría, en un gran porcentaje de nuestros feligreses, visitan a Dios en sus oraciones con motivos equivocados de paso, pero no habitan en intimidad, en oración genuina ante su presencia. Nunca podremos adorar, demandar, batallar en oración sin antes haber visitado estos dos campos de la oración, que son la intimidad y la intercesión. Para mayor comprensión voy a darle, Esta fue una verdad que le fue revelada al rey David e hizo de ella un estilo de vida. David entendió la diferencia que hay en habitar y en visitar. Tomen cuenta que David no dijo el que visita, sino el que habita. El habitar en relación a la oración es hacer de ella un estilo de vida, no algo casual, ocasional, fortuito, efímero. Cuando habitamos en oración íntima delante de la presencia de Dios, es cuando se dan las bendiciones y beneficios que se nombran en el pasaje. Analicemos. El que habita al abrigo del Altísimo, oiga, el guión morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. Oiga, el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El que qué? El que habita, no el que visita. Tiene que ver con cobertura absoluta. Diré, declararé y publicaré: yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi castillo mío, mi Dios, Elohim, en quien confiaré. Elohim tiene varios significados y en su idioma original como una palabra intensiva para indicar la plenitud del poder de Dios, como majestuoso,
para indicar el gobierno real de Dios, como una alusión a la Trinidad y a la Trinidad divina, Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuándo es que Él te va a librar del lazo del cazador? Cuando tú y yo habitemos al abrigo del Altísimo. No es cuando yo salga corriendo de visita por allá. Las trampas del enemigo y del peligro oculto, de la peste destructora significativo a un tipo de pestilencia producido por un tipo de plaga. El pensamiento del que escribe es Jehová te librará del tipo de plagas que transmiten las pestes que causan destrucción. Es darte inmunidad de la enfermedad mortal. Con sus plumas te cubrirá, te brindará su calor, su amor, su ternura, y debajo de sus alas estarás seguro. Tiene que ver con refugio total cuando habitamos, señoras y señores. Escudo y alarga, armadura, es su verdad, su fidelidad te garantiza el cumplimiento de todas sus promesas y bendiciones que te cubrirán y te defenderán para toda la vida. Nunca te fallará. No temerás el terror nocturno, el ataque inesperado, imprevisto, súbdito, repentino, alusión a una emboscada, ni saeta, flecha que vuele de día, ni tormenta, no temerás a la lanza, flecha o dardo que se dispare desde cualquier ángulo en forma desapercibida, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni mortandad, plaga que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eso es cuando estamos en habitación, no cuando visitamos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa, el castigo de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, el Elión, por tu habitación. No te sobrevendrá, oiga, mal alguno. Abundarán sobre ti todas las cosas buenas, ni plaga tocarán tu morada, ningún tipo de calamidad invadirán tu habitación, pues a sus ángeles, si fuera necesario, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tus pies no tropiecen con piedra. Ángeles. El ángel de Dios, el agente, de Dios para la dirección divina en las dispensaciones pasadas, donde el hombre no podía ser guiado por el Espíritu Santo, nuestra condición es diferente, pero por igual. La bendición nos pertenece. Tendremos la intervención de los ángeles, reitero si fuera necesario, a favor nuestro, según sea la ocasión. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás el cachorro del león, y al dragón hollarás, pisotearás, que en sentido figurado indica autoridad sobre las fuerzas del mal. Esto fue lo dicho por Jesús a su discípulo en relación a la autoridad que delegó en ellos en contra de los demonios. En Lucas 10:19, ya vamos cerrando aquí. De aquí en adelante, el Salmo muestra a la legión discurso de Dios, culminando el pensamiento escrito, dándole
aprobación a lo que el Espíritu Santo inspiró en David para que hiciera registro. Por cuanto habita, no visita, en mí has puesto su amor, por cuanto me amas en forma incondicional, yo también lo libraré a los que habitan, no a los que visitan. Les pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocarán. Oración de lo que estamos hablando, y yo les responderé, lo que indica una respuesta inmediata con él estaré yo en la angustia. ¿Con quién? ¿Con el que habita o con el que visita? ¿Con quién se compromete el estar en la angustia? ¿Con el que viene de vez en cuando o con el que permanece? ¿Sí? Ahí es donde usted y yo debemos de estar claros. ¿Qué es visitar y qué es permanecer? ¿Por qué tantas cosas no están surgiendo, no se están dando como debieran darse? Examinémonos. Bendiciones.